¿Qué tal, amigos, familia? Les habla su servidor, pastor Eduardo Chávez, de la Congregación Ministerio Cristiano Llueve de Gracia. Queremos darle la más cordial de las bienvenidas, que semana tras semana nos acompañan en cada uno de los mensajes, que creemos que la palabra de Dios es poderosa. Así es que, de la misma manera como Dios nos ha bendecido y ha transformado nuestras vidas, le invitamos a que usted disponga su corazón, pues estamos seguros que Dios tiene un mensaje siempre para cada uno de nosotros. Dios los bendice. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcela Proa de Chávez, esposa del pastor Eduardo. Y claro que sí, nos gustaría que estuviera con nosotros a partir del jueves, que es nuestra oración a las 8 de la noche, el viernes, que es a las 7:30, y el domingo, que es a las 12 del mediodía. Con todo gusto nos gustaría contar con su compañía. Los esperamos. ¿Verdad? Entonces, con la ayuda de Dios, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de mi lupa, dije lupa, no lupe, también me andan entendiendo mal. Voy a predicar. Entonces, para que ustedes me ayuden, solicito que 7 personas de ustedes me lean 7 citas bíblicas, cada persona una cita bíblica. Entonces las voy a repartir para que luego no nos entretengamos en eso, ¿sí? Bueno, comienzo. La primera cita, déjame prender a la lupa, no a la lupe. La primera cita está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Diga amén el que la va a leer. Muy bien. ¿Se lo repito, hermano? ¿El que dijo amén? Lucas 23, 34. La segunda cita me va a hacer el favor de leer Lucas 23, 43. Dígame el que la va a leer. Muy bien. La tercera cita es San Juan 19, versículos 26 y 27. Dígame el que va a leer esos dos. Muy bien. Esa fue la voz de Alejandro, ¿verdad? A que vea, el pastor conoce a sus ovejas. Muy bien, conoce la voz de sus ovejas. La siguiente cita es la número ¿qué? 4, ¿verdad? La número 4 es... ¿Fue la que te di a ti, Alex? Perdón. Muy bien, esa es la tercera, Alex, no me confundas. Es la tercera. Hoy voy con la cuarta. San Marcos capítulo 15, versículo 34. ¿Quién dijo yo? Oh, amén. Muy bien, ya dijeron acá adelante. La de atrás, cállese. Muy bien, la siguiente cita es la número 6, ¿verdad? San Juan 19, 30. O ya me brinqué una, ¿no, verdad? La 5, ¿verdad? Ok, la 5 es San Juan 19, 28. Ahora sí, la de atrás, grítele. Ahora no. 19, 28, ¿ya la di? Muy bien. 19, 30. ¿Ya la di? Entonces, déjame ver. Y la última, Lucas 23, 46. ¿Sí? Vamos a comprobar que son 7. El primero, dígame, 1. El siguiente, 2, 3, 4, 5. ¿Ya ven? ¿Ya ven que sí nos equivocamos? Deben ser 7 citas. Bueno, ahí les va de nuevo, o como dicen los muchachos, ahí les va de nuez. Después de la tercera cita, vamos a comenzar allí. La tercera cita es Juan 19, 26 y 27. ¿Estamos bien? Muy bien. Y esa ya la tomó alguien, ¿verdad? Y luego la siguiente es San Marcos 15, 34. Esa es la 4. Y luego la 5, Juan 19, 28. Muy bien. Y luego la siguiente, Juan 19, 30. Y luego la última,
Lucas 23, 46. ¿Ya están todas repartidas? Muy bien. Sin más preámbulo, entonces comencemos con nuestra consideración. Estaba diciéndoles, hermanos, que la gran mayoría de las confesiones cristianas en este día que es conocido como el Viernes Santo, se lleva a cabo el recuerdo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Algunos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera, otros de otra. Algunos sumamente apegados a los relatos evangélicos, me refiero a los evangelios. Algunos otros agregándole tradiciones que obviamente no están en la Biblia y que se han hecho costumbre en los pueblos. Nosotros no estamos aquí para criticar a nadie, pero sí lo que queremos hacer es leer exactamente de la palabra de Dios las palabras que Cristo dijo desde la cruz del Calvario y luego hacer un comentario. Quiero hacerlo muy breve porque si predico un sermón de cada palabra, pues son 7 sermones, y si como yo predico 40 minutos en cada sermón, pues imagínense, aquí nos vemos mañana en la mañana con un sabroso menudo que van a preparar las hermanas. Entonces mejor hago un breve comentario sobre cada una de las citas. A mí me gusta siempre ubicarnos, hacer una especie de un marco de referencia, o lo que en la clase de homilética, la homilética es la ciencia de preparar una disertación bíblica, y allí se habla acerca de un contexto, el contexto anterior, es decir, qué se dice antes de lo que se va a predicar o qué se dice después. También se habla de un contexto lejano, es decir, algo que está, si estamos leyendo el Nuevo Testamento, a lo mejor una cita bíblica está apoyada con algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, esta noche después de la predicación vamos a celebrar la Cena del Señor, y la hermana Marcela en la dirección de esta reunión leyó el pasaje de Éxodo capítulo 12, donde se habla acerca de la Pascua que se celebra allí, el matar al cordero sin mácula, sin ningún defecto, y la sangre ponerla en el lintel, en las puertas, para que cuando pasara el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos del pueblo de Dios. Bueno, ese es el contexto de la Pascua, lo que muchos cristianos celebramos anoche, y que hoy nosotros aquí en Lluvias de Gracia lo vamos también a celebrar. Entonces, en ese contexto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, pues habríamos que decir así rápidamente que el domingo pasado recordábamos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Yo prediqué el domingo pasado en una iglesia en San Nicolás de los Garza, precisamente sobre la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. El lunes es conocido como el lunes de limpieza o de autoridad. Cuando Jesús entra al templo, allí en Jerusalén, sin duda alguna lo que Jesús iba a hacer era orar, pero se encuentra con la novedad de que con motivo de la Pascua, dicen los historiadores que había aproximadamente 6 millones de judíos que habían venido de todo el mundo conocido, donde estaban expatriados, y habían venido a la fiesta de la Pascua. Por lo tanto, en el templo había mucho movimiento. Uno de los movimientos que había en el templo era los cambistas, es decir, como venía gente de muchas naciones, traían dinero de esas naciones, y entonces allí había una especie de casas de cambio o mesas para cambiar las monedas que ellos traían por el dinero que se usaba allí en Jerusalén. También estaba la venta de los toros, de los corderos, de los machos cabríos, de los palomitos para la gente más pobre, pero de todo esto se había convertido en todo un comercio, y un comercio un tanto, usando la palabra que se usa mucho en este tiempo, de mucha corrupción, de estar robando de alguna manera. Y entonces ese lunes Jesús echa fuera a los cambistas, voltea las mesas,
con las monedas que están allí de cambio, y también coge un látigo y echa fuera los animales que estaban allí a la venta. El martes es conocido como el martes de conflicto. ¿Por qué de conflicto? Porque es el momento en que los fariseos y los saduceos, que no se llevaban entre sí, se ponen de acuerdo para ponerle alguna trampa al Señor y le hacen preguntas que obviamente el Señor contesta muy sabiamente y que finalmente los deja callados. El miércoles es conocido como el miércoles del silencio. ¿Por qué del silencio? Porque los evangelios no nos dicen exactamente qué hizo Jesús ese día de la última semana de su pasión y de su ministerio en la tierra. Aunque algunos comentaristas bíblicos que dicen que posiblemente Jesús fue a Betania y estuvo en la casa de Lázaro, a quien había resucitado, y sus hermanas Marta y María. Por eso en muchos lugares el miércoles es llamado miércoles de retiro, porque Jesús se retiró a Betania. El jueves es el jueves de la Santa Cena. El jueves hay varias cosas que suceden. Jesús lava los pies de sus discípulos, Jesús celebra la Pascua judía y luego instituye la cena que nosotros conocemos ahora como la Cena del Señor. Luego Judas el Iscariote, que ya había andado haciendo movimientos para entregar a su maestro, lo sale de inmediato del aposento, del cenáculo, y luego Jesús va a Getsemaní, y mientras está orando dice la palabra de Dios que su sudor era como gotas de sangre, y luego finalmente vienen los soldados y los fariseos y los saduceos y lo arrestan, y Judas le traiciona, y esa noche del jueves para amanecer el viernes es una verdadera situación muy difícil para el Señor Jesús, porque es enjuiciado injustamente, es llevado con Poncio Pilato, el gobernador romano, es llevado ante el rey Herodes, es llevado ante los fariseos y los saduceos, los sacerdotes Anás y Caifás, y finalmente se le hace un juicio por la mañana muy temprano del viernes, y luego comienza su vía crucis rumbo al monte Calvario, y exactamente a la hora tercera, que son las 9 de la mañana nuestras, en el horario nuestro, Jesús es crucificado, y está allí en el monte Calvario desde las 9 de la mañana, a la hora tercera del día, hasta la hora de nona, que son las 3 de la tarde, y desde la hora sexta, que son nuestro mediodía, 12 del mediodía, hasta las 3 de la tarde, dice la Biblia que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Todo esto sucede entonces como un contexto de las 7 frases que el Señor Jesús va a pronunciar desde la cruz del Calvario. Yo le he llamado a este mensaje el triunfo de Cristo en la cruz. El triunfo. Es decir, los enemigos del cristianismo piensan y creen y lo divulgan que cuando Jesús fue crucificado fue prácticamente la derrota del cristianismo o del movimiento que él estaba iniciando. Pero nosotros los cristianos de aquel entonces y de ahora y de siempre estaremos diciendo que lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue triunfar para nosotros. Ese triunfo de Cristo en la cruz se manifiesta en 7 frases, y a cada una de esas frases yo le he puesto también un subtítulo. A la primera palabra, que voy a pedir a la primera persona que dijo amén con esta cita, que me la lea en voz alta y luego hago el comentario. Esta es la primera frase, y a esta primera frase yo le he llamado el triunfo de su amor, porque solamente una persona llena de amor puede morir de esa manera, perdonando. La primera palabra que Jesús dirige, la dirige hacia sus adversarios, hacia sus enemigos, hacia las personas que lo odiaban y que estaban buscando constantemente la forma de aniquilarlo y de acabar con el movimiento que él estaba iniciando, que más tarde sería la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual ustedes y yo pertenecemos por la gracia de él. Ahora bien, hermanos, dice aquí
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una palabra de mucho amor. Los soldados y los jueces y los ancianos estaban acostumbrados a ver que cada vez que crucificaban a alguien, o lo colgaban, o lo ahorcaban, el que estaba condenado a muerte generalmente terminaba blasfemando, insultando a medio mundo, a los que lo habían aprendido, a los que lo estaban ejecutando, con blasfemias, con malas palabras, con expresiones antagónicas. Pero este Jesús que está muriendo en la cruz, que está siendo crucificado, es un hombre completamente diferente. Es un hombre que dice: Padre, perdónalos. El perdón es fruto del amor. El amor siempre produce perdón. Cuando alguien dice, oiga, Pastor Baltasar, pues yo mire, le perdono lo que me hizo, pero nunca se me va a olvidar, pues no me está perdonando. Discúlpeme, si usted en algún momento le ha dicho a alguien: mira, te perdono, pero no se me va a olvidar lo que me hiciste, entonces usted no está viviendo la enseñanza del Señor Jesucristo, de que hasta el último momento su amor se manifestó, y el fruto del amor es el perdón. Alabado sea Jesucristo. Cuando yo era seminarista allá en la Ciudad de México, me asignaron a una pequeña iglesia rural, allá en las faldas del Popocatépetl, y es una comunidad muy bonita, de una vegetación exuberante. Allí hay mucho aguacate, peras, manzanas, zapote negro, zapote blanco. Es una tierra pródiga. Yo regresaba los lunes a la Ciudad de México con mi maletín cargado de aguacates o de peras o de manzanas, y era una cosa preciosa allí. La gente era campesina, la gente era agricultores, todos. Y un día, dos miembros de mi congregación estaban confrontándose, estaban en dificultades entre ellos. De toda su familia nada más quedaban esos dos hermanos, y me mandaron llamar para que yo pudiera hacer algo así como un intermediario, como un árbitro entre ellos dos. Y nos fuimos a las tierras, y me dice uno de ellos: mire pastor, toda esta tierra era de nuestros padres y nos la heredaron a nosotros. Entonces yo le digo a ella, a su hermana, que de aquí, de este potrero hasta aquellos árboles, va a ser lo de ella, y de este potrero hasta aquel cerro es la parte mía. Pero ella no quiere. Y luego la hermana decía: no, pastor, pues es que él está escogiendo la mejor tierra, y estaban peleando los dos. Y yo estaba orando: Señor, pues ¿qué les voy a decir a estas gentes? Yo era seminarista, era un joven que apenas comenzaba a prepararme para el ministerio, y luego con un paquete de esa naturaleza, porque ellos eran adultos y yo era un joven, y peleándose por unas tierras. Pues le pedí a Dios sabiduría, y creo que me la dio, y entonces platiqué con ellos, hablé con ellos, y creo que los convencí. Y finalmente dice uno de ellos: está bien, hermana, le dice a su hermana, está bien, hermana, la parte que tú escogiste, quédate con ella y yo me quedo con la otra. Y entonces la hermana le dice: oye, hermano mío, pero pues todo bien, ¿verdad? Nos perdonamos. No, yo te perdono, pero nunca se me va a olvidar lo que me hiciste. Entonces mi gozo se fue al pozo. Así es que, amados hermanos, el amor de Cristo es un amor perdonador. Tenga usted la plena seguridad que el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario, nos perdonó todos nuestros pecados. Hay una escritura muy hermosa allí en el Antiguo Testamento que dice que Dios toma nuestros pecados, todos nuestros pecados, los perdona, número uno. Número dos, los sepulta en lo más profundo de la mar. Y número tres dice: no me acordaré más de ellos. Entonces, el perdón de Dios de nuestros pecados es que, número uno, los perdona. Número dos, los sepulta. Número tres, los olvida. Yo estaba leyendo un libro de la señorita Corrie ten Boom, una holandesa,
que se dedicó a las misiones después de haber estado en los campos de concentración de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y ella, cuando se refiere a este hecho de que Dios toma todos nuestros pecados, los perdona, los sepulta y los olvida, dice la señorita Terribún, y Dios pone un rótulo muy grande que dice prohibido pescar. ¿Por qué puso esto la señorita Terribún? Porque muchos de nosotros, habiendo recibido el perdón o habiéndonos perdonado y habiendo sepultado esos pecados, tenemos la ocurrencia de ir a rentar una lancha y remar allí donde están sepultados nuestros pecados y aventar un anzuelo y comenzar a sacar a flote todo aquello que Dios ya había perdonado y había olvidado. Dicen los psicólogos que el principal motivo de muchas gentes que van a visitar al psicólogo o al psiquiatra es porque tienen un problema, algunos desde la niñez. Dice, y ese problema es que no han podido olvidar una ofensa. Han quedado algunos niños o jovencitas o jovencitos o adolescentes traumados para toda la vida por algo que sucedió en la niñez. Amados hermanos, en la cruz del Calvario, Cristo perdonó y borró todos nuestros pecados. Alabado sea el Señor. Segunda cita. ¿A quién le corresponde? Léamela. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A esta palabra, hermanos, a esta segunda frase de Cristo desde la cruz del Calvario, yo le he llamado el triunfo de su evangelio. Porque fíjense, Jesús es crucificado, pero a su derecha crucificaron a un malhechor y a su izquierda a otro ladrón. Estaba en medio de dos ladrones. En medio donde Jesús estaba, debería de estar otro que se llamaba Barrabás. Pero cuando Poncio Pilato le dijo al pueblo: es costumbre entre ustedes los judíos que en la Pascua se suelte, se libere a un reo. Aquí está Barrabás y aquí está Jesús. ¿A quién les voy a soltar? Y la gente comenzó a gritar: a Jesús, a Jesús, a Jesús. Y entonces, ¿quieren que libere a Barrabás? Sí, a Barrabás libéralo, suéltalo, déjalo ir. Entonces, ¿qué voy a hacer con Jesús?, dijo Poncio Pilato. Y la gente comenzó a gritar: crucifícale, crucifícale, crucifícale. De manera que la cruz del centro le pertenecía a ese villano llamado Barrabás. Pero como el pueblo escogió a Jesús, entonces Jesús está ocupando el lugar central, y a un lado está un ladrón y al otro lado está otro ladrón. Pero comienza allí una especie de diálogo entre los ladrones, y uno de ellos, que ha observado que Jesús ha perdonado desde la cruz del Calvario, y luego como que de reojo mira que Poncio Pilato puso un letrero sobre la cabeza en la cruz de Cristo que dice: este es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Llega un momento en que este hombre comienza a llenarse de fe en ese hombre que está allí crucificado en medio. En cambio el otro comienza a decirle a Jesús: si verdaderamente eres el Hijo de Dios, pues entonces sálvate y sálvanos también a nosotros. Pero este sinvergüenza quería que lo salvaran para seguir delinquiendo. En cambio el otro dice: tú y yo merecemos esto y más, pero este hombre ningún mal ha hecho. Y entonces le dice a Jesús: oye, Señor, si tú eres rey, cuando establezcas tu reino, acuérdate de mí. Es lo único que está pidiendo. Y entonces esa segunda palabra Jesús se la dirige a ese hombre ladrón y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me llama la atención la palabra paraíso. ¿Por qué no le dijo estarás conmigo en el cielo? ¿O estarás conmigo en la eternidad? ¿O estarás conmigo al lugar donde yo voy? Le dice paraíso. Y cuando dice paraíso, los que hemos leído un poquito la Biblia, pues nos vamos al libro del Génesis, donde el Señor Dios hace los cielos y la tierra y el jardín del Edén, y pone allí a un hombre y a una mujer. Pero esa primera pareja, Adán y Eva, son hechuras de Dios, están hechos a la semejanza e imagen de Dios, y hay una profunda comunión
de ellos con Dios, su creador. No es tanto el paraíso, la vegetación, o los animalitos, o los riachuelos, o el mar, o los pajarillos, o las mariposas, toda aquella belleza de aquel paraíso. Ese no es el paraíso. En todo caso, el verdadero paraíso es una íntima y profunda comunión que Adán y Eva tenían con su Dios, y que duró hasta que vino la desobediencia y el pecado. Eso es lo que Jesús le está diciendo a este ladrón. Hoy estarás gozando de una tremenda y profunda comunión con el Padre Celestial, es decir, la salvación. Por eso, ese es el triunfo del Evangelio de Cristo. Mi palabra no volverá a mí vacía. Cuando usted de todo corazón le comunica el Evangelio a otra persona, crea de todo corazón que va a haber respuesta de parte de Dios y tocar el corazón de esa vida y de esa persona. Yo no sé cuántos de los que están aquí, un día ustedes le entregaron a Cristo porque alguien se acercó y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y lo creyeron de todo corazón, y aquí están alabando y glorificando al Señor. Dele gracias a Dios por la oportunidad que usted ha tenido de que alguien le habló del Evangelio, porque muchos otros a los que usted les hable de Cristo, un día también se lo van a agradecer. Yo le doy muchas gracias al Señor, porque a veces me encuentro yo a personas que ni siquiera conozco y me dicen: oiga pastor, aquella vez que usted casó a una de mis sobrinas allí en la iglesia, el sermón que usted dirigió a los muchachos que estaban allí solemnizando su matrimonio, resulta que usted dijo allí en su prédica, posiblemente aquí hay personas que son matrimonios y que están pensando el día de mañana o dentro de una semana divorciarse, y uno de ellos me ha dicho en algún momento: yo pensaba divorciarme y mi esposa también, pero con esa predicación suya el Señor nos rescató y aquí estamos sirviéndole al Señor. Bueno, pues otros dicen: usted tiene la culpa, pero no, hermanos, el Evangelio es poder de Dios. Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, pero también al griego. Es decir, el griego es el no judío, cualquiera que sea su nacionalidad. Amén. Tercera palabra, tercera frase, léame la cita. O se la recuerdo. Juan 19, 26 y 27. Amén. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Allí al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús. Estaba también Salomé, que era hermana carnal de ella, de María. Y esta Salomé estaba casada con un hombre que se llamaba, y estaba otra llamada María, que era la esposa de Cleofas, uno que se llamaba Cleofas. Salomé estaba casada con Jacob, perdónenme, déjeme hacer memoria. Los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo, estoy bien. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. Zebedeo era el esposo de Salomé, de tal manera que Juan, el apóstol Juan, venía siendo primo del Señor Jesucristo por parte de las dos mamás. Entonces, cuando Jesús ve a su mamá allí y sabe que está sufriendo mucho, todas las mamás sufren mucho cuando alguno de sus hijos está sufriendo por algo, ya sea la cárcel, ya sea un accidente, ya sea una enfermedad, ya sea que se fue de la casa. Las mamás sufren mucho y Jesús sabía que su mamá estaba sufriendo. Cuando Jesús estaba muy pequeñito, recién nacido, José y María lo llevaron al templo y allí estaba Simeón, un anciano, al cual Dios le había dicho: tú vas a seguir viviendo y no vas a morir hasta que veas al Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Y cuando llevan a este niñito que tenía apenas 8 días de nacido,
Simeón prorrumpe en una especie de alabanza a Dios y dice: Señor, gracias porque me has permitido ver la salvación en este pequeño. Y a María le dice: María, una espada traspasará tu alma. Y le está anunciando a aquel anciano el sufrimiento que María iba a padecer con el tiempo. Y ese día llegó cuando María está viendo a su hijo morir en la cruz del Calvario. Y entonces a esta palabra yo le he llamado el triunfo de su familia. Primera palabra, el triunfo de su amor. Segunda palabra, el triunfo del evangelio. Y la tercera palabra, el triunfo de su familia. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús desde el Calvario? Nos está enseñando a ser nosotros los hijos, a ser responsables con nuestros padres, y a nosotros los padres a ser responsables con nuestros hijos. Desafortunadamente, hoy vemos historias muy tristes de padres que han abandonado a sus hijos o de hijos que han abandonado a sus padres. Pero desde la cruz del Calvario Jesús nos enseña qué valiosos son los padres y qué valiosos son los hijos. Y en esta noche hay aquí familias que están pasando por una situación terrible en la que su familia se está destrozando, se está desgajando, sus hijos se están yendo por caminos equivocados. Cristo desde la cruz del Calvario nos ofrece que hay salvación para tu familia. Créelo de todo corazón. Pon en esta noche, padre que estás aquí, madre que estás aquí, la vida de tus hijos, y el Señor se encargará de rescatarlo. Y te vas a asombrar cómo en los próximos días aquel hijo o aquella hija desobedientes y mal educados y irrespetuosos contigo van a sentir el cambio, porque la oración lo puede mucho. Amén. Vamos con la siguiente cita para la cuarta palabra. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amén. Hay otra versión de otro evangelista que en lugar de decir Eloi, dice Elohim. Ahora, ¿por qué Cristo desde la cruz del Calvario no le dice a Dios el nombre de él, Jehová, como era conocido a lo largo de todo el Antiguo Testamento? Hay un mandamiento en la ley de Dios que dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces el judío tuvo mucho cuidado de no usar el nombre de Jehová a la ligera, y entonces buscó otros términos para dirigirse a Dios que no fuera precisamente Jehová. Y entonces comenzaron a decir Elohim, que quiere decir mi Dios, o Adonai, que quiere decir mi Señor, aparte de muchos otros títulos como el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisapiente, etcétera, etcétera. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo en esta cuarta palabra se refiere a Dios como Elohim, Dios mío. Tenemos que entender también, hermanos, que el Salmo 22, versículo 1, así comienza. De tal manera que cuando Jesús dice en esta cuarta frase desde la cruz del Calvario, Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado?, está recitando prácticamente el Salmo 22. Y todavía voy más allá. Los salmos era el himnario de Israel. Todos los salmos se cantaban. De manera que si esto es así, entonces lo que Jesús está haciendo en la cruz del Calvario en su cuarta expresión es cantar el Salmo 22, cantar el himno 22, puesto que todos los salmos eran himnos, eran cánticos. En la época de la Pascua había una colección de salmos o una colección de himnos conocidas como el Jalel. En su Biblia ustedes pueden leer los capítulos 113, 114, 115, 116 y 117. Esa colección de 5 salmos es llamado el Jalel. Esos son los cánticos que se entonaban nada más en la Pascua, como nosotros los cristianos en la posteridad, que tenemos cantos para la Semana Mayor,
y tenemos villancicos para la semana de Navidad, y tenemos cantos para el Día de la Madre, y tenemos cantos para el Día del Padre, y tenemos cantos para el Día del Niño. No, para cantar nos sobran canciones, ¿verdad? Los borrachos pues tienen muchas canciones. Estoy en el rincón de una cantina oyendo la canción que yo pedí. Estoy pidiendo ahorita mi tequila, ya va mi pensamiento rumbo a ti. Entonces, somos muy buenos para cantar y para cantar para todo. No se diga don Agustín Lara, ¿verdad? O José Alfredo Jiménez y todos esos que han de estar en el infierno. Muy bien. Cuando Jesús pronunció la cuarta palabra, está cantando un himno. Y eso nos debe de llenar a ustedes y a mí de mucho gozo y de mucha alegría y de mucha confianza, porque esta no es la derrota del cristianismo, esta no es la derrota de las fuerzas del mal sobre Cristo, sino el triunfo de Cristo sobre el sufrimiento y sobre el dolor. Cristo nos enseñó a vivir y también nos enseñó a morir. ¿Cómo vivir y cómo morir? El apóstol Pablo lo dijo de otra manera, diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo decía: si a mí me dan a escoger si vivo o si muero, pues si vivo viviré para Cristo, y si muero me voy a ir con Él. Aleluya. Y entonces lo que Jesús está haciendo en la cuarta palabra es enseñarnos cómo vivir y cómo morir. Y Él está diciendo: Dios mío, no tanto la expresión ¿por qué me has desamparado? Dios no desampara a sus hijos, y menos al hijo de su amor. Por eso esta palabra es el triunfo de su dolor y de su sufrimiento. Si ustedes y yo hemos sufrido mucho, Jesús sufrió más por usted y por mí. Bendito sea su nombre para siempre. Una tarde de Viernes Santo, en la iglesia de mi niñez, el pastor de nuestra iglesia predicó el sermón de las 7 palabras. Y cuando llegó a la cuarta palabra, él dijo algo que a mí nunca se me ha olvidado. Dice que cuando Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía este pastor, en ese momento la cabeza de Jesús no tocaba el cielo, y los pies de Jesús no tocaban la tierra. Los habitantes de la tierra lo rechazaban, y el cielo mismo lo rechazaba, porque en la cruz del Calvario Jesús llevó el pecado de todos nosotros. Él, que fue sin pecado, cargó sobre él, lo que dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Y a pesar de ello, tuvo la confianza y la alegría en medio de su sufrimiento de cantar el Salmo 22. Como muchos otros cantos el Señor entonó en su vida terrenal. Vamos a la siguiente palabra. ¿Quién la tiene? La cita. Después de esto, sabiendo Jesús que ya no estaba conformado, para que la Escritura se cumpliese, tengo fe. Amados hermanos, a mí me conmueve mucho, me conmueve todas las palabras de Jesús en la cruz, pero me llama mucho la atención que llega un momento en el cual Jesús dice: tengo sed. Él dijo en una ocasión: el que beba del agua que yo le doy jamás va a volver a tener sed. Y él decía ser el agua de vida, y ahora tiene sed. Pero a mí me emociona mucho esta palabra, porque los primeros herejes de la iglesia, un tal Filón y otro que se llamaba Cerinto, acuérdense que todo lo que nos rodea fuera del ámbito de la iglesia del Señor Jesucristo es paganismo, pero la distorsión de la palabra de Dios que surge de dentro de la iglesia se le llama herejía. Es decir, los herejes no son los idólatras, esos son paganos, pero los herejes son aquellos que, teniendo una Biblia como la nuestra, estén distorsionando y estén diciendo una cosa que la Biblia no está diciendo.
Más bien ellos están diciendo lo que ellos creen, o distorsionarla por completo a su manera y a su interés personal. Pero había un hereje. Filón era un hombre más o menos de la edad de Cristo, y Filón llegó a conocer el Evangelio. Filón vivía en Alejandría, una ciudad de Egipto en las costas del norte de África. Esa ciudad de Alejandría llegó a ser una ciudad muy culta. Allí había una gran biblioteca. Allí en Alejandría estaba una de las 7 maravillas del mundo, que era el faro de Alejandría, un faro que anunciaba a todos los barcos cómo podían llegar a puerto seguro. De manera que Alejandría era una ciudad en donde en la época de Jesús vivían allí aproximadamente 1 millón de judíos en Alejandría. Era una ciudad muy culta. La biblioteca que estaba construida allí por los reyes Ptolomeos fueron los que sustituyeron a Alejandro el Grande cuando él murió, el gran emperador de los griegos. Y entonces uno de los reyes Ptolomeos, al que le tocó esa región del norte de África, mandó llamar a 6 sabios judíos por cada una de las 12 tribus, un total de 72 sabios, y les encargó que tradujeran del hebreo las escrituras hebreas, que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, e hicieran una versión griega. Y entonces esos 72 sabios judíos se dieron a la tarea y entregaron al rey Ptolomeo las escrituras hebreas que estaban entonces allí, y de las cuales se reprodujeron muchas copias. A esa versión de las escrituras hebreas se le llamó la versión de los 70. Eran 72, pero lo cerraron en 70. También conocida como la Septuaginta, una versión del Antiguo Testamento llamado la Septuaginta. Bueno, este hombre llamado Filón era cristiano y estuvo trabajando por la obra de Cristo por algún tiempo, pero este hombre estaba muy influenciado por la filosofía de los griegos. Los griegos tenían una filosofía muy curiosa, en el sentido de que ellos decían, no hay nada más allá de la tumba, hasta la sepultura llega nuestra vida, ahí terminó todo, pero no hay nada en el más allá. Por eso los epicúreos y los estoicos, las dos grandes escuelas filosóficas de los griegos, decían, comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, los mexicanos decimos, vamos a darle rienda suelta a la hilacha, al cabo nos vamos a petatear. Y entonces Filón, influenciado por las filosofías griegas, los griegos decían, el espíritu es bueno, pero la carne es mala. Por lo tanto, el Dios de los cristianos no puede ser así, que Dios, que es espíritu y que es bueno, se meta en la carne humana que es mala. Por eso no aceptaban la divinidad de Jesús, no aceptaban que había sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y Filón enseñaba que Jesús era una especie de ente fantasmal o de un espíritu. Nosotros los mexicanos, que para todo ponemos motes, espíritu chocarrero. Cuando Juan, el apóstol Juan, ya a finales del primer siglo cristiano, allí por el año 93, 94, 95, ya de nuestra era, comenzó a saber que había muchos seguidores de Filón, que muchos se estaban convirtiendo a la filosofía de Filón, que ya muchos creían que Jesús no había tomado la naturaleza humana, que Dios no se había hecho carne en Jesús. Y entonces Mateo ya había escrito su evangelio para los judíos en hebreo, y luego lo tradujeron después al griego. Marcos habló acerca de los milagros de Cristo.
Lucas, que es el único autor no judío de toda la Biblia, y a quien se le atribuye el evangelio que lleva su nombre y el libro de los Hechos, Lucas, que era médico de profesión, le dio por investigar la vida de Jesús e hizo un evangelio apegado a la historia de Jesús. Por eso el evangelio de Lucas es muy interesante, porque da detalles muy interesantes de la vida de Cristo, y algunas de las historias que narra Lucas, sobre todo las de sanidad, no están ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan, están nada más ahí en Lucas, porque él era un médico. Pero Juan le preocupa otra cosa. A Juan le preocupa ese mentado llamado Filón, que está teniendo ya muchos adeptos. Y entonces cuando Juan comienza a escribir el evangelio que lleva su nombre, no se pone a escribir la historia de Mateo, de que unos magos de Oriente vinieron buscando al rey de los judíos que había nacido porque habían visto su estrella en el Oriente. A Juan le interesaba otra cosa. A Juan le interesaba desenmascarar a Filón, y entonces Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo. La palabra verbo era una palabra muy de la alta jerarquía griega. Verbo, logos. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y del versículo 1 de San Juan 1 brincamos hasta el 14, y dice Juan: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y yo, dice Juan, yo vi su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan, cuando escribe su evangelio, dice: el que dice estas cosas testifica que su testimonio es verdadero, porque Juan se recostó en el pecho del Señor la noche que Jesús instituyó la cena del Señor. Y cuando Juan se recostó en el pecho de Cristo, Juan escuchó los latidos del corazón de Cristo. Él se dio cuenta que Jesús había tomado la naturaleza humana. Juan estuvo al pie de la cruz, todos los demás corrieron, hasta el macho Simón Pedro se fue, y el incrédulo de Tomás. Todos se fueron, pero Juan estaba allí, y Juan escuchó las palabras de Jesús, y una la dirigió a él: te encargo a mi mamá. Y Juan vio cómo horadaron sus manos y sus pies, y él vio cómo su cuerpo estaba hecho una llaga. Yo un día fui a una iglesia y había un texto en la pared que decía: por sus llagas fuimos nosotros curados. Le dije al pastor: oye pastor, en el libro de Isaías no dice por sus llagas, no habla plural, habla en singular, dice por su llaga. Y aquel pastor, pues yo para salir de paso, me dijo: ¿y cuál es la diferencia? Dije: bueno, la diferencia es que si tú pones ahí llagas, yo entiendo heridas para aquí, acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Pero si dices llaga, Jesús lo convirtieron en toda una llaga. Cuando llegó aquí a Torreón la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, y el pueblo cristiano fuimos a ver la película ahí a un cine, algunas personas salieron muy conmovidas, otras muy molestas, y alguien se acercó conmigo y me dice: oiga pastor, ¿y usted cree todo eso que dice allí Mel Gibson de que Cristo está allí destrozado, ni siquiera es reconocible? Le dije: bueno, Isaías dice: verlo hemos, mas inatractivo para que le deseemos. Fue abatido, fue molido por nuestros pecados, y por su llaga, porque Jesús desde su cabeza hasta sus pies era toda una llaga, por cuya llaga fuimos nosotros curados. Amén. ¿Por qué escribió Juan ese evangelio? Para respaldar lo que Jesús está diciendo en esta cortita frase: tengo sed. ¿Por qué dice que tiene sed? Porque Jesús tomó la naturaleza humana, tuvo sueño y se acostó a dormir. Nomás que al medio del mar
y azotada la barquilla donde iba con sus discípulos por un viento huracanado. Los miedosos de los discípulos van y lo despiertan. Qué a gusto que estaba el Señor arrullándose con las olas del mar, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Jesús se cansaba. Jesús tuvo hambre. Jesús le pidió a la samaritana que le diera de beber ahí en el pozo donde estaba sacando agua. Jesús lloró. Lloró en la tumba de su amigo Lázaro. Y en muchas otras ocasiones también lloró. ¿Por qué se cansó? ¿Por qué le dio sueño? ¿Por qué tenía hambre? ¿Por qué lloró? ¿Por qué sufrió? Porque Dios, en la persona de su muy amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tomó la naturaleza humana para que ustedes y yo pudiéramos saber que Él sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades, y que por Él somos salvos y somos sanos. Alabado sea Jesucristo. Vamos con la siguiente palabra, perdón. ¿Qué dice? ¿Quién? Bueno, el que la tenga, por favor, porque vamos ahorita a ir con la... Bueno, adelante. 19:28. No, 19:28 es el triunfo de su humanidad, tiene razón. Vamos con el 19:30, muy bien. Ya no me regañen, por favor. Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muy bien, aquí lo que nos interesa la primera parte, dijo consumado es. Dos palabritas, consumado es. Hay una expresión en griego equivalente a consumado es, pero se dice en una sola palabra, tetelestai. Tetelestai está nada más en otra ocasión en Génesis capítulo 2 versículo 1. ¿Quién me lee esa cita? Génesis 2:1. Alguien que sea muy diestro en la Biblia. No busque Génesis por Apocalipsis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. La palabra acabado es tetelestai. Es decir, en griego Jesús dijo acabado. En nuestro castellano, consumado es misión cumplida, he terminado, etcétera. Dios en el sexto día de la creación acabó todo. Los cielos, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, los monstruos marinos, las aves en los cielos, los cuadrúpedos, los animalitos, las mariposas, los pajarillos, Adán y Eva, la primera pareja. Todo lo terminó en el sexto día. Y el séptimo reposó y lo santificó. Pero ya ha concluido su obra, la ha acabado. Jesús lleva 6 horas en la cruz del Calvario. Y la sexta palabra, Jesús dice, tetelestai, acabado. Consumado es. No hay nada más que hacer en el plan salvífico de Dios. Y alguien le dice a usted, es que aparte de la sangre preciosa de Cristo, usted necesita hacer esto y aquello, ya no le crea, porque Jesús ya lo hizo todo. Y alguien le dice, mire, cuando usted se muera le vamos a hacer un novenario, ya no vale para nada el novenario. Si usted creyó en Cristo, usted ya va a estar con Cristo. No hay ningún lugar intermedio entre esta vida y la vida con Dios. No hay limbo para los niños ni purgatorio para ustedes. A mí me rechocan las purgas. ¿A poco a ustedes no?
No hay purgatorio, hermanos, no hay limbo. De los niños es el reino de los cielos. Yo tuve varios hermanitos que murieron chiquitos, hermanitos míos, hijos de papá y de mi mamá, y murieron pequeños allá en un rancho donde no había ni doctores, ni medicinas, ni hospitales. Pues mis hermanitos yo un día me los voy a encontrar en el cielo porque se fueron con Dios, porque ellos no pecaron. Bueno, ¿y el pecado original dónde queda? El pecado original se quedó clavado en la cruz, alabado sea el Señor. Entonces, cuando Jesús dice consumado es, todo está hecho. Todo está pagado. Hace 2 o 3 años un hermano le tocó hablar sobre esta palabra y dijo, ¿saben, hermanos, que yo no hallaba cómo predicar sobre esta palabra? Porque pues yo soy laico, yo no fui a ningún instituto bíblico ni a un seminario. Yo lo único que les puedo decir es que un día mi esposa salió al buzón de allí de nuestra casa, recogió la correspondencia y entre la correspondencia venía pagar el recibo del agua, y agarró el recibo del agua y fue a la oficina y lo pagó, y cuando llegó a la casa se dio cuenta que el recibo no era de ella, era del vecino. Y entonces el vecino viene y dice, oiga, vecina, ¿no echarían por casualidad el recibo mío ahí en el buzón suyo? Dijo, sí, aquí está. Ay, pues démelo, vecina. Pues ya lo pagué. Ya lo pagó, sí, ya lo pagué. Y el hombre esposó una sonrisa bien padre, ¿verdad? Amados hermanos, Cristo ya pagó por nosotros. No el agua, ni la luz, ni el gas, eso lo pague usted. Pagó por nuestros pecados, por nuestras culpas. Última cita y nos vamos. ¿Quién la lee? Así es. ¿Cómo dice? Lucas 23:46. ¿A quién le tocó? Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amén. 3 cosas. Número 1, Padre. Número 2, en tus manos. Número 3, encomiendo mi espíritu. Número 1, Padre. Jesús nos trajo un nuevo vocabulario para referirnos a Dios. Ya no era Jehová, ya no era Adonai, ya no era Elohim, ya no eran otras cosas, sino Padre. Es una palabra muy tierna decirle a nuestro Dios y Señor, Padre. Es cierto que para muchos niños, adolescentes o jóvenes, la palabra Padre es como una maldición, porque los padres que han tenido les han golpeado, les han ofendido, les han abandonado, les han hecho una vida muy pesada. Yo he visitado lugares de huérfanos o lugares de niños abandonados, y cuando uno les habla acerca del Padre, ellos dicen, no me mencione, porque el hecho de decir Padre me produce miedo, me produce espanto, me produce dolor, sufrimiento. Pero esto no es así con el Padre nuestro. Cristo nos enseñó a llamarle a Dios Padre y acercarnos a Él con esa confianza. Padre, dice, en tus manos. Las manos de Dios son manos creadoras. Hizo los cielos y la tierra. Las manos de Dios nos sostienen. Las manos de Dios nos levantan cuando hemos caído. Las manos de Dios nos impulsan si nos hemos detenido en el camino. Las manos de Dios están con nosotros siempre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A Jesús lo quisieron destruir. Ciertamente destrozaron su cuerpo, pero su espíritu es indestructible. Y el espíritu nuestro es indestructible. Cuando nosotros vayamos a la tierra, nos convertiremos en tierra, porque de ahí fuimos tomados. Pero nuestro espíritu volverá a Dios que lo dio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ese mismo pastor que les platiqué hace rato, que nos dijo que
Mirando a Jesús de frente en su cruz, observó que su cabeza no tocaba el cielo y sus pies no tocaban la tierra. Finalmente dijo, ahora que Jesús expiró, que su cabeza cayó sobre su pecho, sus rodillas se salieron de la parte donde descansaban sus pies, mirándolo de costado, parece que es el signo de interrogación, cuando se cierra la interrogación. Y decía aquel pastor, parece que ese signo de interrogación nos hace decir, ¿por qué? Y la respuesta es, por el pecado. Y la segunda pregunta que surgiría allí es, ¿por quién? Y la respuesta es, por ustedes y por mí. Por eso murió Jesús. Y enseguida vendremos a la mesa del Señor para recordar una vez más que en la cruz del Calvario Él murió por nosotros, nos salvó y nos sanó. Cristo nos salva, Cristo nos sana, Cristo nos bautiza con el poder del Espíritu Santo, y un día muy pronto Cristo volverá. Así sea. Ven, Señor Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para cada uno de ustedes, como lo ha sido para nosotros. Recuerden, les invitamos semana tras semana, viernes y domingo, a escuchar nuestros temas de edificación para toda la familia. Dios les bendice. Les esperamos. Gracias.